Gracia y paz, amados hermanos, Dios los bendiga en este día. Ruego que se encuentren muy bien, bendecidos por el Señor. Es un día de bendición para cada uno de nosotros porque el Señor nos ha dado vida y esperanza. El día de hoy continuaremos con la segunda parte de Apocalipsis 17 a partir del versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. En vista de que Juan se queda perplejo ante lo que ve en visión, el ángel le revela el misterio de esa ramera y de la bestia que la trae, que la lleva encima literalmente en el griego, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Este texto nos ayudará a saber más sobre la bestia anticristo, ya que él es esa bestia descrita que representa el imperio bestial de Apocalipsis 13, 1 y 2. Es revelador el hecho de que diga que tiene las 7 cabezas. Nos hace entender que la plenitud del mal representada por esas 7 cabezas residirá en la bestia anticristo. Los 10 cuernos son el poder representado y manifestado por 10 mandatarios, presumiblemente proveniente de 10 casas reales europeas, que actuará junto y a favor de la bestia anticristo al tiempo de su puesta en escena. Versículos 8 al 11. La bestia anticristo de nuevo. Verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Antes de proseguir hablando de la gran ramera, el ángel se centra de nuevo en la bestia anticristo. Esta estuvo presente en este mundo, o era, pero en el momento de Juan, no. Se nos dice que está en el abismo, en el Hades, pero que llegará un momento en que subirá de él para ir más tarde a la perdición eterna, el lago que arde con fuego y azufre, capítulo 20, verso 10. Teniendo en cuenta que la bestia anticristo es un hombre y no un demonio, hemos de entender, por las palabras del ángel, que tal individuo vivió, murió y fue al abismo, y subirá del abismo en espíritu a encarnarse hasta que definitivamente sea entregado a la perdición eterna. En todo esto vemos una burda imitación de la resurrección de Cristo. La humanidad impía no se ha dejado impresionar por la resurrección del Mesías, no obstante, sí lo será por la imitación del diablo en su hijo de perdición. Llegarán a estar tan asombrados que incluso adorarán al farsante. Las 7 cabezas, verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Al igual que en el capítulo 13, verso 18, aquí se requiere de entendimiento también para captar lo siguiente que dice el ángel. Las 7 cabezas de la bestia son 7 montes. Roma es llamada la ciudad de las 7 colinas. Por tanto, estos 7 montes son los montes en los que se sienta Roma. Los nombres de estas 7 colinas son Aventino, Coeliano, Esquilino, Capitolino, Palatino, Quirinal y Viminal. Estas 7 colinas son el lugar geográfico donde se asentó el poder de los césares romanos blasfemos, es decir, Roma. Es la ubicación geográfica, por tanto, la mujer tiene su ubicación geográfica en ese lugar. Versos 10 y 11. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, y son 7 reyes, dice aquí. Además del lugar geográfico, nos dice la Escritura que las 7 cabezas de la bestia sobre la cual se sienta la mujer son 7 reyes, otro misterio más. Esos 7 reyes deben ser ubicados necesariamente en el mismo lugar geográfico, es decir, Roma. Son, o más bien fueron, 7 césares romanos. La mujer ramera religiosa se sostiene por el poder de los césares, la Roma política, y también sobre 7 colinas que constituyen su sede. Así como la gran ramera se sostiene sobre la bestia, en el capítulo 17, verso 3, esta la usa para sus fines.
No perdamos la perspectiva. La Roma religiosa política es esa mujer, la gran ramera, pero también es, 1, el lugar geográfico y 2, el centro del poder de la bestia. Al tener al anticristo 7 cabezas significa que la autoridad y el poder suyos están en Roma, porque esas cabezas son los 7 montes romanos. No se puede separar al anticristo de Roma. En el sentido de lo leído, la bestia anticristo es la suma del poder y maldad de los 7 césares blasfemos que encarnan la cuarta bestia de Daniel en Daniel 7:7. Roma, por ello, sus 7 cabezas también son esos 7 reyes o 7 césares augustos que fueron blasfemos. Razonándolo, mientras las cabezas de tierra, es decir, los montes, son contemporáneas y continuas, es decir, que siempre están ahí, las cabezas de los pueblos, que son los reyes, son temporales y sucesivas, es decir, que están por un tiempo delimitado y se han de suceder. El ejemplo lo tenemos en Isaías capítulo 7 versos 8 y 9. La cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco, Resán, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías. Por lo tanto, la bestia anticristo será un personaje que regirá como un rey o emperador, sucesor de aquellos césares blasfemos. La palabra nos habla aquí de 7 reyes o personajes de autoridad sobre Roma. Es importante no perder la perspectiva. Estamos hablando necesariamente del Imperio Romano, ya que hemos identificado a Roma como tal. Por lo tanto, esos 7 reyes solo tienen que ver con dicho imperio. También lo vemos en Daniel 7:7. Hagamos un poco de historia. El Imperio de Roma, hermanos, es el periodo de la historia de Roma caracterizado por un régimen político dominado por un emperador, que comprende desde el momento en que Octavio recibió el título de Augusto en el 27 a.C. Augusto fue el sobrenombre que se le dio a Octavio, el primer gobernante de Roma, después de que se convirtiera en un imperio. En el 27 a.C., el Senado romano dio a Octavio el título de Augusto, que significa consagrado o santo. Es por tanto un título blasfemo, ya que exalta a la persona que lo lleva al nivel de Dios. La bestia anticristo también llevará dicho título. El Imperio Romano, hermanos, tuvo como césares o emperadores hasta la época de Juan a Cayo, Julio César, Octavio, Augusto, 63 a.C. al 14 después de Cristo. Primer emperador de Roma fue en el 27 a.C. al 14 después de Cristo. El título de Augusto pasó desde entonces a identificar su propio nombre, y como Augusto ha sido reconocido por la historiografía, después de la muerte de Lépido también se convirtió en máximo pontífice con control sobre la religión. Tiberio Julio César, del 42 a.C. al 37 después de Cristo, es el segundo emperador de Roma, del 14 al 37 después de Cristo. Instituyó de forma permanente la magistratura que había ejercido su antecesor. Murió el 16 de marzo del 37, en Misena, cerca de Nápoles, tras lo cual se rumoreó que había sido asfixiado por el prefecto de la guardia pretoriana. Cayo Julio César Calígula, del 12 al 41 después de Cristo, emperador romano, del 37 al 41, famoso por su crueldad y por su extravagancia. Se proclamó Dios constituyendo templos y realizando sacrificios en su honor. En el 41, los oficiales de su guardia conspiraron contra él y le asesinaron, nombrando como sucesor a su tío Claudio. Claudio I, del 10 al 54 después de Cristo, es decir, del 10 antes de Cristo al 54 después de Cristo. Emperador romano, fue envenenado supuestamente por Agripina. Luego tenemos a Nerón, del 37 al 68 después de Cristo, emperador de Roma, del 54 al 68, el último de la dinastía Julia Claudia, la primera dinastía imperial romana formada por miembros de las gens Julia y Claudia. Este es considerado un artista y visionario religioso, escandalizando al ejército y la aristocracia cuando aparecía como actor en representaciones públicas de dramas religiosos. Él fue el que inició la persecución contra los cristianos como César de la Roma imperial. El nombre Nerón ha sido desde siempre asociado con la maldad personificada, como él fue. Tal fue su crueldad y tiranía que las gentes se gozaron cuando se suicidó, ocurriendo eso el 9 de junio del 68. Por supuesto 68 después de Cristo, con solo 31 años. Tito Flavio Vespasiano, él vivió del 9 al 79, fue emperador romano del 69 al 79, primero de la dinastía de los Flavios, o Flavia. Luego Tito Flavio Vespasiano II,
Él vivió del 39 al 81. Emperador romano, que fue del 79 al 81, nacido el 30 de diciembre del 39. En Roma, él era el hijo de Vespasiano, quien 30 años más tarde se convertiría en emperador, denominado normalmente Tito por la historiografía para distinguirle de su progenitor. Tito Flavio Domiciano es el siguiente, que vivió del 51 al 96, emperador romano del 81 al 96. Era el segundo de los hijos del emperador Vespasiano y hermano del emperador Tito, a quien sucedió. A pesar de ser popular entre el ejército, los senadores le odiaron por sus intentos de dominarles y en especial por su adopción del título de Dominus et Deus, que significa Señor y Dios. Expulsó de Roma a los filósofos y matemáticos y persiguió a los cristianos. El 16 de septiembre del 96 fue asesinado en una conjura de los oficiales de la corte y de su esposa, la emperatriz Domicia. Fue quien deportó a Juan a la isla de Patmos. Como hemos podido contar, son más de 6. ¿Cómo podemos saber que 6 de entre ellos son los aludidos por el ángel? De la siguiente manera, nos dice el 13:1, que sobre cada una de esas 7 cabezas había escrito un nombre blasfemo. Estos 7 reyes o césares, por tanto, requieren que se les adore como Dios, históricamente. Ahora, ¿quiénes fueron esos 6 pretendidos dioses? Además, cada uno de ellos tuvo una muerte violenta, de ahí la palabra han caído, en griego epasán, del verbo pipto, que se traduce por caer en tierra o bajo las ruedas, sucumbir, caer muerto o arruinarse. Los siguientes 6 césares o augustos cuadran con ambas cosas: Julio César, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Los 5 murieron asesinados o se suicidaron y pretendían ser dioses. Domiciano fue el 6º, él también murió asesinado y se había autodeificado. Y el séptimo es el que todavía ha de venir, hermanos. La palabra no nos dice qué distancia en el tiempo existe entre el 6º, que es Domiciano, y el 7º, que por cierto será el que encarnará al anticristo. Pero sí nos dice que cuando aparezca lo hará por poco tiempo. Dice el texto, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Por qué será así? Porque morirá asesinado por degüello. Capítulo 13, verso 3. Hubo más emperadores romanos después de Domiciano, pero ninguno fue el 7º, ya que el 8º que ocupara el cuerpo del 7º no ha aparecido todavía. Por tanto, se sabrá cuál será ese 7º cuando en él se manifieste el 8º después de aquel que muera. Versículo 11. Un enigma, un acertijo. La bestia que era y no es, y también es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Primeramente leemos de nuevo 17:8, la bestia que has visto era y no es y está por subir del abismo e ir a perdición. La bestia que has visto, Juan, fue, no es en los tiempos de Juan y es uno de los 7 reyes, eso leemos. La bestia anticristo que un día estuvo en este mundo, que fue un emperador romano y que en tiempos de Juan no estaba, sino que ya había muerto y estaba en el abismo. Ese es el que hace el número 8, número que aquí blasfemamente representa la resurrección de Cristo. No obstante, es uno de los 7 y su destino es la perdición eterna. Esto es como un acertijo. La bestia que es de entre los 7 emperadores tiene que subir del abismo. Dice el texto, es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Vemos que nos dice que ese que es de entre los 7 es también el 8º. Así pues, el 8º está por subir del abismo. La bestia ha de subir del abismo. Como dice el comentarista Watchman Nee, como se nos dice que hay un 8º todavía que es de los 7 y como que viene del abismo, tiene que ser por necesidad uno de los 7, y así es. Fin de la cita. Uno de entre los 7 que vuelve del abismo para incorporarse en el cuerpo de ese que es entre los 7, y así será el 8º. Ahí vemos la sátira de la resurrección de Cristo, el diablo resucitando al anticristo. En otras palabras, se nos dice en el capítulo 13, verso 3, que una de las 7 cabezas de la bestia morirá por asesinato, por degüello. Esto solo se puede entender de la siguiente forma. La bestia que sube del mar de las naciones, en el capítulo 13, verso 1, muere asesinado. El alma de ese hombre arrogante, el alma de ese príncipe que ha de venir, va al infierno. Seguidamente se maravilla toda la tierra en el verso 2, porque aparentemente ese hombre resucita, pero no resucita, sino que entra en su cuerpo el alma de uno de los 7 emperadores, el que está para subir del abismo, 17:8. Ahí tenemos al 8º. Por lo tanto, el 7º es el precursor del auténtico anticristo. El 8º usará el cuerpo del 7º. Nerón. Ahora bien,
Podríamos saber quién será el emperador que fue, que no es en el tiempo de Juan, que está para ir a perdición, es decir, el verdadero anticristo, el cual entrará en el cuerpo del séptimo que aún está para revelarse. ¿Qué creen, hermanos? Sí podemos saber. No puede ser el séptimo, puesto que todavía ha de aparecer, como lo enseña Apocalipsis 17:10, y hay que recordar que la bestia ya estuvo en la tierra, Apocalipsis 17:8. No es el sexto, es decir, Domiciano, porque él estaba en la tierra cuando Juan y la bestia no estaban en ese momento, 17:11. Por lo tanto, tiene que ser uno de los 5 que han caído, 17:10. En Apocalipsis 13:18 leemos: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es su número de hombre, y su número es 666. Se nos invita a contar el número de la bestia anticristo diciéndonos que suma 666. Ese número es número de hombre, lo cual significa 2 cosas. 1. La bestia anticristo es un hombre y en concreto un emperador romano, y 2. Su nombre se puede contar. Ahora bien, tanto en hebreo como en griego, las letras del alfabeto tienen un valor numérico. Solo nos resta contar el valor numérico de los 5 nombres de los 5 emperadores que han caído. El único nombre que suma 666 es el de Nerón César. A saber, Nerón suma 306 y Caesar, que es César en griego, suma 360. Entonces 306 más 360 nos dan 666. Dicho emperador siempre se hacía llamar así, Nerón César. Filipenses 4:22 hay una referencia. El mundo está ya preparado para que surja el séptimo emperador, Apocalipsis 13:1. Este séptimo César será él, la cabeza de la Unión Europea o similar. Se le darán poderes comparables a los que recibía el César, porque dice el Apocalipsis 6:2, le fue dada una corona. Iniciará un pacto de paz 7 años entre Israel y sus vecinos, y hará que aquellos puedan levantar su templo y sus sacrificios, Daniel 9:27. El mundo se asombrará del talento y del hacer de ese hombre, que posiblemente venga de la realeza. Probablemente por un tiempo el terrorismo cesará y el nivel de vida en general aumentará. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 6:2 nos dice, salió venciendo y para vencer. Él hará alarde de su fuerza, pero no la usará, Apocalipsis 6:2. Así será por espacio de aproximadamente 3 años y medio. El diablo le usará para engañar a la humanidad y prepararla para el surgimiento del verdadero anticristo. Alguien muy cercano a él logrará matarle, degollándole, Apocalipsis 13:3. Habrá muerto, pero por pronto, seguramente en 3 días, para plagiar a nuestro Señor, su cuerpo volverá a la vida, pero no será el espíritu suyo, sino el de uno de los 5 Césares, probablemente Nerón, Nero Redivivus. Cuando eso ocurra, el hombre que se levantará será la verdadera bestia anticristo, que usando el cuerpo de su predecesor y ayudado por la otra bestia, el falso profeta, obligará a las gentes a subyugarse a su persona, tal y como lo vemos en Apocalipsis capítulo 13. Esto lo hará durante 3 años y medio, tiempo que se corresponderá con la gran tribulación. No cabe duda, hermanos, de que si a Nerón se le permitiera subir del infierno y entrar en el cuerpo de un hombre para volver a perseguir a los cristianos, él no lo dudaría. Parece, no obstante, que según seguimos la línea de que entendemos nos marca la Escritura, eso podrá llegar a ser una realidad. Un día se sabrá fehacientemente quién será el octavo, que será el séptimo, que será uno de los 5. Versos 12 al 17. Los 10 cuernos, la destrucción de Roma religiosa. Versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Dónde podemos reconocer esos 10 cuernos también? Pues en la cuarta bestia de Daniel, en Daniel capítulo 7, versículo 7, que al final del versículo nos dice que tenía 10 cuernos. A Daniel se le muestran 4 bestias que, como ya vimos en su momento, se corresponden cada una con un imperio que ya ha estado sobre la tierra, a saber, el caldeo, que es el babilónico de Nabucodonosor, el medo-persa, el del rey Ciro, el griego, el de Alejandro Magno, y por último el romano, que todavía persevera. Esos 10 cuernos, que son 10 mandatarios, están también representados en los 10 dedos de la estatua del sueño de Nabucodonosor, la cual a su vez representaba los 4 imperios mencionados arriba. Esto está en Daniel capítulo 2, que resumen el poderío humano en esta tierra.
Esos 10 dedos surgen del contexto del cuarto imperio, el romano, representado por las piernas de hierro, en el versículo 33 de Daniel 2. Sus piernas de hierro, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Versos 33 al 40. Toda efigie humana se sostiene por los pies. Así pues, esos 10 mandatarios sostienen y representan todo el peso de la historia de la política y fuerza humanas que ha existido en este mundo desde el imperio babilónico. Pero como todo lo humano es frágil y contradictorio, esos 10 mandatarios no podrán resistir ese peso por mucho tiempo. Además, particularmente esos pies no son solo de hierro, así como de hierro era el imperio romano en su origen, sino de ese metal y de barro, por tanto mostrará debilidad. Si tomamos el ejemplo de la actual Unión Europea, hermanos, vemos la gran dificultad que tiene en sostenerse, ya que se persigue levantar un Estado europeo, pero que al estar constituido por naciones hasta cierto punto soberanas, la pugna interna es evidente. Podemos entender, por lo tanto, hermanos, que estas mezclas de hierro y barro por medio de alianzas humanas derivadas de buscar un sentir de unidad entre diferentes naciones, unas más ricas con otras menos ricas y hasta pobres y viceversa, no podrá funcionar. Por ello deberá surgir ese pequeño cuerno que se convertirá en el mayor tirano de la historia de la humanidad, que pretenderá unir a este mundo, pero bajo su yugo exclusivo. Daniel 7, versos 7 y 8. Esos 10 mandatarios representarán a 10 casas reales europeas. Estos 10 reyes o mandatarios provenientes de los círculos de poder del maligno en Europa serán los que reavivarán la cuarta bestia, Roma. De esa entidad de poder surgirá el pequeño dictador, el cuerno número 11, el séptimo César. El papel de Europa es fundamental. Europa puede y debe ser, si me permiten la expresión, una especie de laboratorio de lo que pudiera ser un sistema de gobierno mundial. Dijo eso, una especie de laboratorio mundial. Curiosamente lo ha sido y lo está haciendo, y esto nos lleva a pensar que efectivamente la Unión Europea, como la conocemos el día de hoy, no será la base auténtica del levantamiento de la cuarta bestia. Ineludiblemente esto nos llevará a los 10 cuernos. Estos son la clave. No podemos obviar que la Biblia nos dice que esa bestia espantosa tiene 10 cuernos en su cabeza, Daniel 7:20. ¿Qué significan esos 10 cuernos? Pues la misma palabra nos revela que son, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, Daniel 7:24. Curiosamente existen 10 casas reales en Europa en el día de hoy, y son las siguientes: España, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Reino Unido y Suecia. Creo que los 10 reyes van a surgir de lo oscuro de esas, o parte de esas 10 casas reales europeas. Indiscutiblemente esos 10 cuernos, el cuerno significa poder, serán 10 reyes que formarán la base del alzamiento del cuerno número 11, la bestia anticristo en su momento. La pregunta es, ¿cuándo? Bueno, Apocalipsis 17:12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes. Bien, en el tiempo de Juan todavía no estaban presentes esos 10 cuernos como tales, y se nos dice que recibirán el poder al final de los días, un poco antes que lo reciba la bestia. Hay que entender que esos 10 cuernos surgirán al final con la debida notoriedad. Por tanto, es posible que siendo esas 10 casas reales los 10 cuernos, no vengan a ser tales cuernos poderosos, sino hasta que venga a ser el tiempo, entendiendo que hoy por hoy su peso específico en la política actual no parece ser muy grande. Pero ¿qué ocurriría, hermanos, ante una debacle de la Unión Europea? ¿Podría ser motivo o más bien excusa para el levantamiento de esas casas reales como aporte de suficiente garantía de estabilidad y firmeza en la vieja Europa? Algo así como: hemos probado con la democracia y se ha probado que no funciona. Hay grandes revueltas, desempleo, violencia en las calles, todo tipo de inseguridad, desplome de la economía, ausencia de paz. Necesitamos un nuevo sistema que nos permita recuperar la paz y la seguridad. Nosotros, los 10, vamos a implementar esa paz y seguridad que los ciudadanos de Europa merecen. Nosotros tenemos la sabiduría por la que hemos permanecido por siglos, para traer un nuevo despertar a nuestro viejo continente. Suena muy bonito. Nótese que son ellos, esa élite mundialista, los que han propiciado todos los desastres y la caída del sistema. Es todo un teatro.
Esos 10 mandatarios de esas 10 entidades de poder centradas en Europa recibirán dicho poder por muy poco tiempo, al tiempo que la bestia surge y les empieza a dirigir. Verso 13. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esto significa que actuarán de mutuo acuerdo, reconociendo al cuerno número 11, la bestia, como superior a ellos y consecuentemente se someterán a ella. Verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Este es un resumen por anticipado de lo que será la batalla final del Armagedón. El sistema político representado por esos 10 reyes encabezados por la bestia es enemigo de Dios y de su Cristo. Cualquier tipo de amor que vayamos prodigiando a este mundo se constituye enemistad contra Dios. Por lo tanto, el mencionado sistema político seguirá una filosofía de amor y complacencia hacia este mundo caído. Fijará sus ojos en el mundo y para el mundo. Será la antítesis del amor del Padre. Pero la gran noticia aquí es que a pesar de que compiten contra el Cordero, éste les vencerá porque es el Señor. Juntamente con su victoria está la de todos aquellos que son suyos, elegidos y fieles. Este mundo enemigo de Dios tiene los días contados, iglesia. Versículo 15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Como un inciso en lo que se va narrando acerca de los 10 y su jefe, Juan no quiere olvidarse de lo que el ángel le iba revelando, esta vez en cuanto a la ramera. Esa mujer que representa la religión pseudo-cristiana por excelencia, diciendo que tiene su base de acción sobre muchas gentes alrededor del mundo. Aquí no hemos de hablar solo de los creyentes a ese sistema, sino de todos los que, de una u otra manera, están bajo su yugo o en el sistema. Además, ese sistema religioso no solo es falsamente cristiano, sino que aporta, amparando bajo sus paraguas, a infinidad de diferentes creencias en todo el mundo. Verso 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. En los días de la primera edición de la lectura que estamos dando, amados hermanos, se acabó de elaborar el texto de la Constitución Europea. Se aprobó y firmó, lógicamente en Roma, como no podía ser de otra manera. Qué interesante, mis amados hermanos. Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es cierto que los 10 mandatarios, a las órdenes de la bestia, odian todos ellos a la ramera, hasta el punto de quitarla de en medio. Pero no es menos cierto que ese es designio del mismo Dios, darle a la falsa iglesia de Jesucristo el fin que merece. Por otro lado, Dios querrá que exista ese acuerdo entre los 10, que entreguen su reino al anticristo. Esto es muy interesante. Esto no puede significar otra cosa que lo siguiente. Los 10 representan ya el imperio romano revivido, antes de que surja el cuerno pequeño, el anticristo. No cuesta ningún trabajo observar cómo ya se está formando ese imperio, al prestar atención cómo se desarrollan los acontecimientos en la Unión Europea. Moneda única, constitución común, una presidencia europea, etc. Esos 10 estarán más que contentos en ponerse bajo la bestia, y eso vendrá del mismo Dios, hasta que se cumplan entonces las palabras de Dios, es decir, hasta que lo que está revelado en el libro del Corderito se cumpla, ni más ni menos. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esto es para que quede más claro, hermanos. Porque sin alguna duda, o si teníamos alguna duda, el ángel que sostenía una de las 7 copas del furor de Dios lo enfatiza. Roma es la mujer ramera. Roma era la única ciudad en el tiempo de Juan que reinaba sobre los reyes de la tierra. Lo hacía políticamente a través del poder de los césares, y después de los césares lo hizo y hace a través del poder de los llamados pontífices. Por lo tanto, entendemos que cuando hablamos en este caso de Roma, no son en sí las casas, calles y plazas de la ciudad, sino de su sistema religioso. Primeramente Dios en el próximo capítulo se tocará la destrucción del sistema político mayormente. Sobre el papel de la Roma religiosa en relación con la bestia, argumenta certeramente el comentarista La Cueva lo siguiente.
La Roma religiosa de los últimos tiempos estará montada sobre el anticristo, no solo para ser sostenida por el poder político mundial de la bestia, sino también para dirigir ella misma la estrategia del anticristo en los planes políticos y religiosos a escala mundial. Fin de la cita. Hermanos, la Roma religiosa será destruida por los 10 mandatarios, quizás antes del levantamiento de la bestia anticristo como Dios. Justo después de la destrucción de la iglesia de Roma, el anticristo, ya resucitado, el Nero Redivivus, irá a Jerusalén a sentarse en el trono de Dios, entrando en el santísimo templo reconstruido. Mateo 24:15 y 2 Tesalonicenses 2:3 al 4, declarándose el Dios de la tierra, el resucitado, el Cristo, como habiendo vencido sobre el poder religioso representado por la Roma religiosa y su tradición. Instituirá un culto hacia su persona, auspiciado por la obra del falso profeta, constituyéndose el Cristo, el centro de la adoración de todas las religiones y obligando a todos a que así sea. Este constituirá el inicio de la gran tribulación, los 3 años y medio aproximadamente que preceden a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Que el Señor los bendiga.